Confrontación y reconciliación entre Estados Unidos y la URSS. Empiezo. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, 1945, las dos potencias empezaron a tener tensas relaciones, a pesar de que lucharon junto a países del eje, Alemania, Italia y Japón. Los diferentes sistemas económicos y políticos eran competidores. Por un lado, el capitalismo estadounidense y su sistema político democrático, y por el otro, el comunista soviético, bajo el gobierno autoritario de Stalin desde 1922. No hubieron enfrentamientos o confrontaciones directas entre ambas potencias, en su lugar eran guerras subsidiarias. Se lo realizó con el fin de usar a países con una ideología similar para pelear contra países enemigos, como por ejemplo la guerra de Vietnam, la guerra del Golfo y la más conocida que hemos estudiado, la Revolución Cubana. Después del éxito de esta revolución, en 1959 liderada por Fidel Castro al derrocar a Fulgencio Batista respaldado por Estados Unidos, el 15 de octubre de 1962 la tensión entre los dos países había aumentado en el episodio llamado Crisis de los Misiles en Cuba. Tuvo su origen con la intervención soviética al instalar misiles en Cuba. Esto sería una amenaza constante para los Estados Unidos. Inmediatamente el presidente John F. Kennedy realizó un bloqueo naval sobre Cuba, el único país de América que había adoptado el régimen socialista. Ahora las posibilidades de una tercera guerra mundial eran reales. En 1951, Estados Unidos, dueños de la tecnología de la bomba atómica, realizaban pruebas nucleares en un área especial en el estado de Nevada. En este segmento, la Unión Soviética estaba un paso atrás de los norteamericanos. Mientras que los comunistas estaban probando la bomba atómica, el país del tío Sam estaba muy por delante, con la bomba de hidrógeno creada a través de la fusión nuclear, con la potencia exponencial de destrucción masiva. Estados Unidos creció tanto, hasta el punto de que en 1960 tenía el poder militar capaz de devastar a cualquier nación. De esta forma, se estableció como potencia más poderosa en tecnología bélica del mundo. Sin embargo, la Unión Soviética también logró un armamento superpotente. Las dos naciones, a esta altura, si entraban en un conflicto directo, con solo una parte de su material bélico serían capaces de destruir el planeta. Los rápidos avances de la tecnología se dieron en el periodo de la Guerra Fría. La carrera espacial se produjo a finales de 1950. La Unión Soviética, como estrategia de defensa ante los posibles ataques de los estadounidenses, decidió invertir en estudios más avanzados, y en 1957 iniciaron la llamada carrera espacial. Sputnik fue el primer satélite en el espacio. La tecnología soviética sirvió para progresos en el campo científico, lo que abrió horizontes para las investigaciones espaciales. En noviembre de 1957, los soviéticos mandaron otro artificio al espacio, ahora una segunda versión del Sputnik. Está a bordo del Sputnik 2, el primer ser vivo a entrar en órbita. Fue la perra Laika. La estrategia de los soviéticos llamó la atención de los estadounidenses, que despertaron creando al año siguiente su primera invención. El Explorer 1, o One, o al final de cuentas es lo mismo, fue lanzado el año de 1958. Insertando a los norteamericanos en la carrera. Pero esta vez los soviéticos tomaron la delantera, pues ya tenían otro proyecto, el Vostok 1 o One, que al fin y al cabo es lo mismo, que tenía a bordo nada más y nada menos que a Yuri Gagarin, primer hombre en ir y volver a salvo. Porque no te conté, la perra Laika murió quemada tras un error con el sistema de refrigeración del Sputnik 2. El espacio no era límite. El presidente estadounidense John F. Kennedy codiciaba la luna como lugar a ser alcanzado, y más, quería que hombres americanos pisaran en ella. Los americanos fueron los primeros en la llegada del hombre a la luna. El Apolo 11, con Neil Armstrong y Edwin Aldrin, pisaron y caminaron, según los estadounidenses, en el suelo lunar. Esto según los estadounidenses, porque hay conspiraciones que indican que es falso, pero imaginemos que es real. Sin embargo, los soviéticos fueron los únicos en colocar una aeronave provista de armas nucleares en el espacio. Polius, grandes soviéticos. Y aquí se viene la caída de la URSS. Pero esta caída fue la reconciliación entre la URSS y Estados Unidos. Mikhail Gorbachev heredó en 1985 una situación internacional muy delicada para la URSS, unida a la grave crisis interna. El nuevo pensamiento en política exterior de Gorbachev pronto tuvo sus consecuencias frente al lenguaje duro de la Guerra Fría del presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan.
Este pensamiento fue puesto pronto en circulación en discursos, conferencias o artículos de prensa. Sus palabras y mensajes pronto tuvieron un resultado real. La firma en diciembre de 1987 del primer acuerdo de desarme nuclear entre las dos superpotencias. El 7 de diciembre de 1988, Gorbachov pronunciaría uno de sus discursos más importantes en relación con su nuevo pensamiento ante la Asamblea General de la ONU. La Guerra Fría llegó a su fin en noviembre de 1989, con las negociaciones establecidas por Ronald Reagan y Gorbachov, después de un periodo de 42 años que determinan las relaciones internacionales. A principios de la década de 1990, el entonces presidente de la Unión Soviética, Gorbachov, empezó a acelerar el fin del socialismo en aquel país y en los aliados. Con reformas económicas, acuerdos con Estados Unidos y cambios políticos, el sistema se había debilitado. Era el final de un periodo de pensamientos políticos, ideológicos y militares. El capitalismo victorioso poco a poco iba a ser implantado en los países socialistas.